Bueno, ahora vamos a empezar con esta es una lectura de la siguiente parte y aquí se va a discutir la visión contractual de la empresa. Se incluyeron algunos capítulos acerca de la información asimétrica, pero estas dos lecturas que vamos a ver, la de Ronald Coase y la de Benjamin Klein, hablan de otra cuestión que tiene que ver con los contratos, ¿sí? Entonces vamos a analizar esta lectura. Bueno, esta lectura más o menos contextualizamos. Este paper fue realizado más o menos en los años 30. Lo verifico, creo que también lo verificamos, 1937 de hecho, un año después de que se publicara la teoría general. Pero también el contexto en que escribe Coase es un contexto industrial de un crecimiento sin precedentes del tamaño de las empresas. Entonces, 1900, desde 1870 hasta 1900 se da un proceso de cartelización y fusiones de grandes industrias, la industria del acero, la industria de los ferrocarriles. Entonces, aquí lo que se ve en ese 1920, pues son industrias con empresas gigantes, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que tratan de explicar los neoclásicos es este crecimiento de las empresas, que sería incompatible con su propia teoría de la competencia. Pues ellos plantean que si hay competencia, pues lo natural es que cada vez hubiera más empresas de tamaños más pequeños. Sin embargo, lo que se da en la realidad es ese crecimiento de manera muy fuerte de las grandes empresas. Entonces, imaginémonos General Electric o Ford o Chevrolet de los años 50. Pues son empresas gigantes, ¿no? Entonces, de esta manera, lo que trata de hacer Coase es tratar de entender este crecimiento, más bien no entender, tratar de explicar de una manera neoclásica este crecimiento de las empresas, ¿no? Entonces, aquí vamos a entrarle a esa explicación de Coase. Bueno, vamos a entrarle sin más preámbulo. Entonces dice, la naturaleza de la empresa, ¿no? Dice, el uso de la palabra empresa, bueno, aquí va a empezar a hablar Coase de ciertas críticas que tiene con respecto a la teoría más convencional neoclásica, ¿no? Entonces dice, el uso de la palabra empresa en economía puede ser distinto al uso en que el hombre común da al término. Entonces ahí empieza a plantear unas críticas. Dice, se habla de empresa individual y no de industria. Entonces, en la realidad lo que se ve es en las industrias y en la teoría siempre se hace referencia a la empresa individual. Dice, además de la definición hay que establecer su diferencia con el mundo real. Entonces ahí está hablando Coase de esa preocupación del mundo neoclásico, de que el mundo real no se parece para nada a la teoría. ¿Sí? Es un mundo en donde hay empresas agigantadas y son las que llevan el desarrollo tecnológico y la competencia económica. Entonces, luego plantea ahí, ¿no? Habría que tener claro que en la definición y en el análisis de la empresa hay principios o axiomas o supuestos que son manejables y otros realistas, dice. Puede haber ramas de la teoría en que los principios sean manejables y realistas. Dice, determinar un concepto de empresa que corresponda a la realidad y que cumpla con los principios de Marshall y la sustitución marginal. Entonces aquí lo que se está planteando es un concepto de empresa que sea lo más parecido a lo que pasa en el mundo real, porque en 1930, 1920, pues lo que se veía es que los conceptos neoclásicos de empresa no daban para explicar ese agigantamiento de las empresas y esa competencia oligopolística o cuasi monopólica que imperaba en los 30. Vamos a seguirle.
Dice, aquí cita Salter, dice, el sistema económico normal funciona por sí mismo, debido a que su operación actual no está bajo ningún control central. En toda la gama de actividades y necesidades humanas, la oferta se ajusta a la demanda y la producción al consumo por un proceso que es automático, elástico y sensible. Entonces aquí esto es una definición de Salter, en donde está resaltando el papel equilibrador del mercado, ¿sí? Y en donde lo que resalta es decir que el ajuste viene de la oferta a la demanda. Entonces, como habíamos comentado, de hecho en la pregunta que se hizo la clase pasada, pues en general estamos suponiendo que la demanda es la que hace que se ajuste la oferta y de ahí se ajustaría el precio. Pero si la oferta se ajusta a la demanda, pues también podríamos hablar de un cierto tipo de precio fijo, ¿sí? Entonces luego plantea aquí lo que sigue. El sistema económico está coordinado por el mecanismo de precios. La sociedad se convierte en un organismo. Entonces aquí se está resaltando ese papel del mercado como un sistema que coordina tanto oferta como demanda a través de los precios. Entonces dice, la definición de Salter da una imagen incompleta de nuestro sistema económico. Dice, dentro de una empresa la definición no encaja en lo absoluto. Ahorita vamos a ver que para Coase no es lo mismo el mercado, ¿sí?, que opera con estas dos leyes de oferta y demanda a la empresa en donde la asignación que se hace dentro de la empresa está determinada por una coordinación interna que está hecha por el gerente, por el empresario, y el mecanismo de precios en el mercado lo coordinan las dos fuerzas, oferta y demanda. Entonces, aquí lo que se va a tratar en adelante es ver cómo es que se da la asignación de factores en el mercado y dentro de la empresa. Seguimos. Dice, la teoría económica nos dice que si el precio de un factor es mayor que el otro, entonces si obviamente la demanda se va a mover hacia el factor más barato, que en este caso es Y. Dice, y aquí esta es la cuestión que plantea Coase. En el mundo real, si un trabajador se mueve del departamento Y al X, no se hace debido a un cambio en precios relativos, sino a que le fue ordenado, ¿no? Entonces aquí está planteando esa diferencia entre lo que él considera el mecanismo de precios del mercado y una cuestión de planificación dentro de la empresa. Entonces ahí dice, existe planificación económica, ¿no? Entonces dice, para Marshall, la organización es un cuarto factor de la producción. Clark le da una función coordinadora al empresario. Knight introduce a los administradores que coordinan. Entonces ahí están metiendo varias definiciones para darle fuerza al argumento de que en la empresa la asignación de los recursos no se relaciona necesariamente con el mecanismo de precios. Dice Robertson, encontramos islas de poder consciente en este océano de cooperación inconsciente. Entonces las islas de poder son las empresas y el océano de cooperación inconsciente es el mercado. Dice, si la coordinación se lleva por el mecanismo de precios, ¿por qué es necesaria la empresa? Esa es la pregunta de Coase. Vamos a seguir. Dice, fuera de la empresa los movimientos de precios dirigen la producción. Esta es coordinada por las transacciones en el mercado. Dice, dentro de la empresa las transacciones se eliminan por el empresario coordinador que dirige la producción. Entonces, dentro de la empresa lo que premia es la organización y la asignación de los distintos factores de la producción por la planificación del empresario. ¿Sí? Entonces, en el mercado, esas transacciones, esos movimientos de los factores productivos son dirigidos a través del mecanismo de precios. Entonces aquí otra vez se hace patente la diferencia que plantea Coase entre el mercado y la empresa.
El mercado y la empresa son dos métodos alternativos de coordinación de la producción. Dice, la cantidad de integración vertical, tomando el mecanismo de precios, varía de una industria a industria y de empresa a empresa. Dice, la empresa reemplaza el mecanismo de precios. Aquí este es el punto clave. Cuando ya habla de la integración vertical, ¿a qué nos estamos refiriendo? Si ustedes recuerdan, o en algún curso de micro, o en algún curso de tal vez de administración, la integración vertical se entiende como ir absorbiendo segmentos de mi proceso productivo hacia atrás y hacia adelante. Y eso absorbiendo, que es hacerlos, eh, ir integrando, ¿cómo se llama? Internalizando esos procesos hacia atrás y hacia adelante. Hacia atrás es internalizar las actividades de mis proveedores, y hacia adelante es estar internalizando la cadena de distribución. Y esto es importante porque en 1930 lo que Coase veía de esas grandes empresas, que las grandes empresas concentraban, si no toda la actividad de la cadena de producción, pues un alto porcentaje de esa cadena. Entonces, para decirles un ejemplo, por ejemplo, en México, las cerveceras no solamente controlaban la producción de cerveza, sino que controlaban la producción de la cebada y también controlaban la distribución de la cerveza. Entonces, eso fue mediante esa integración de los procesos de manera vertical hacia atrás y hacia adelante. Y entonces, esta integración era lo que era, digamos, la normalidad de la competencia económica de Estados Unidos en 1900. Y esa forma de competencia, de integración y de crecimiento de las empresas era lo que no encontraba cabida en el argumento convencional de la teoría neoclásica. Entonces, aquí lo que trata Coase es de incorporar este crecimiento de las empresas a través de un mecanismo marginal. Ahorita vamos a ver cómo lo integra Coase. Entonces, estamos hablando de esa integración horizontal que va a ser vertical, perdón, que va a ser lo fundamental en este análisis. Dice, la razón principal de la existencia de una empresa es la de un costo de uso del mecanismo de precios. Entonces aquí lo que está diciendo Coase es que la empresa existe porque puede producir algo mucho más barato que el mercado. Entonces, ese es el argumento fundamental de Coase. Entonces dice, el costo del mecanismo de precios es descubrir los precios relevantes, y esto se reduce por el surgimiento de especialistas que venderían esa información. Entonces aquí está hablando de ese costo del mecanismo de precios. Entonces, para utilizar el mercado uno tiene que tener conocimiento de los precios. Y esos precios no llegan de manera gratuita, sino que para conseguir esa información se necesita pagar por ella. Dice, los contratos también deben ser considerados. Cuando yo quiero realizar todas las transacciones que yo realizo en el mercado, si yo soy una empresa, requieren de contratación de periodo corto, de periodo mediano o de periodo largo. Entonces esos contratos implican también un costo. Y un costo no solamente de pagar al abogado, sino de considerar a qué tiempo voy a realizar esa contratación con un proveedor o con un distribuidor, por ejemplo. Entonces dice, los contratos no se eliminan cuando hay una empresa, pero sí se reducen. Entonces, en este contexto de la organización vertical, lo que estoy considerando es lo siguiente. Si yo quiero vender mi producto a un distribuidor, tengo que hacer un contrato. Pero si yo puedo internalizar la distribución, entonces ya no tendría que gastar en los contratos. ¿Cuándo voy a empezar a internalizar la producción? Cuando yo considere que puedo realizar las ventas de mi producto mucho más barato que si lo hiciera con el distribuidor.
Y hacia atrás lo mismo. Cuando voy a empezar a internalizar la producción de insumos, cuando yo considere que es mucho más barato hacerlo de manera de manera directa que estar contratando con distintos distribuidores. Otra de las razones fundamentales por las que se hace esta integración vertical es principalmente por la incertidumbre del mercado. ¿A qué me refiero? La variabilidad de los precios en el mercado genera incertidumbre para las empresas. Y aquí está el ejemplo, ¿no? El petróleo, por ejemplo. El petróleo es un insumo que puede variar de precio en cualquier momento. Entonces, eso genera incertidumbre. ¿Por qué? Porque el petróleo es un insumo que es funcional para una serie de procesos productivos y por lo tanto a ciertas empresas les convendría también controlar el precio del petróleo, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos los contratos derivados y esos contratos sirven para disminuir la incertidumbre generada por esa variabilidad en el mercado. Pero si lo llevamos aquí a esta discusión, cuando la competencia es muy fuerte, pues llega a hacer que oscilen los precios de manera muy importante. Entonces, bajo esa oscilación se presenta la incertidumbre sobre los costos de producción de las empresas. Considerando esto, las empresas preferirán en ese momento internalizar ciertos procesos para evitar enfrentarse a esa volatilidad de los precios. Me refiero, imagínense que estoy produciendo cerveza, igual, y la cebada está oscilando mucho, de repente la compro a 100 o a 120, pues lo que voy a hacer en ese momento, tratar de internalizar ese proceso para tener un costo de insumos controlado, porque ahora yo voy a controlar ese costo de la producción de mis insumos. Entonces, ese es funcional para reducir la incertidumbre, ¿no? También, entonces, me integro verticalmente por una cuestión de incertidumbre de la competencia, ¿sí? Entonces, aquí hay una crítica muy fuerte, no hecha por Coase, sino, por ejemplo, y creo que ya había citado a Galbraith en el Estado Industrial, él lo que dice es que a las grandes empresas en general o a las empresas en general no les gusta la competencia. Y no les gusta la competencia porque eso hace que haya mucha volatilidad de los precios. Entonces, cuando Estados Unidos se desarrolla, de hecho, muchos han considerado a la industria estadounidense como el desarrollo de un capitalismo monopolista. Y es monopolista porque las grandes empresas eran las que determinaban de una manera consensuada los precios. Y al hacer eso, al cartelizarse, al crecer las empresas, al integrarse verticalmente, pues impedían que funcionara ese mecanismo de precios, haciendo que las ganancias fueran más estables porque evitaban la volatilidad de los precios. Entonces, dice, los contratos no se eliminan cuando hay una empresa, pero sí se reducen. Entonces eso ya queda claro, ¿no? Si yo empiezo a internalizar procesos dentro de mi producción, ya no tengo que hacer contratos con los proveedores o con los distribuidores, porque esas labores ahora ya las voy a realizar dentro de la empresa. Dice, el contrato es aquel que hace un factor de la producción a cambio de una remuneración y accede a obedecer las instrucciones de un empresario. ¿Sí? Cuando yo estoy contratando con el distribuidor, yo me comprometo a suministrarle tantos bienes y él al contrario se compromete a venderlos y a pagarme, ¿no? Por ejemplo, hay otros compromisos, si no se venden, pues yo tengo que recogerlos, bueno, depende que sea una venta consignación, ¿sí? Como lo hacen las grandes cadenas de distribución, o yo puedo establecer distintos tipos de contrato. Entonces, ahí está, en esos detalles, ahí está el meollo de este asunto, ¿no? Pero al final
lo que es un contrato es una compraventa, ¿sí?, de obligaciones y derechos de una parte y de la otra, ¿sí? Y en este sentido aquí es un contrato en donde cierto factor de la producción, en este sentido digamos la distribución, tiene que obedecer las instrucciones o se somete por esas obligaciones y derechos a obedecer las instrucciones de un empresario. Entonces, obviamente aquí hay un beneficio para las dos partes. Si yo me comprometo a vender, el empresario a mí me va a dar un precio preferencial para yo obtener una ganancia por esa venta, ¿no? Entonces, hay obligaciones y derechos para las dos partes. Seguimos. Dice, otros costos del mecanismo de precios por la contratación. Dice, un contrato de largo plazo reduce los costos de la contratación de corto plazo. Dice, o por la actitud hacia el riesgo. Entonces, yo puedo hacer contratos de corto plazo o de largo plazo. Si yo hago un contrato de largo plazo, estoy eliminando la posibilidad de estar recontratando en cortos plazos. Entonces eso implica reducir el costo de la contratación. Sin embargo, si yo hago un contrato a largo plazo, puedo quedar expuesto a la incertidumbre. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo puedo quedar con una distribuidora de vender mi producto a cierto precio. Y si yo lo hago a largo plazo, puedo quedar expuesto a que de repente cambien mis costos de producción y yo ya no pueda vender, yo ya no pueda ajustar el precio. Entonces, tiene sus bemoles también contratar a largo plazo. Si bien reduce los costos de contratación de contratos de corto plazo, también me expone a el riesgo o la incertidumbre sobre la fluctuación de los precios. Entonces, la dificultad de pronóstico hace que sea más difícil especificarlo. Entonces, eso es importante, ¿no? Si voy a hacer un contrato a largo plazo, puedo hacerlo con ciertas cláusulas de manera muy general. Y entonces lo conveniente es hacer un contrato de largo plazo más general, no tanto específico. Porque si yo me comprometo a algo de manera muy específica, puedo correr el riesgo de quedar expuesto a cargar con ciertos costos si hay volatilidad de los precios. Dice, así el servicio que se provee está en términos generales, dejando los detalles para una fecha posterior. ¿Sí? Puedo decir que me comprometo a vender o a comprar cierto insumo durante cierto tiempo, pero puedo poner cláusulas en donde si hay cierto crecimiento en los precios, yo podría ajustar el costo, perdón, si hay un ajuste de los insumos, del precio de los insumos, yo podría ajustar el precio a lo que estoy vendiendo o ajustar también las primas o las penas por incumplimiento del contrato. Dice, así el servicio que se ya está en términos generales, dice, lo que está en el contrato es el límite al que el proveedor queda sujeto. Eso es claro, ¿no? Dice, los detalles de lo que el proveedor se decidirán posteriormente por el comprador. Dice, la operación de un mercado cuesta si se deja que cierta autoridad, un empresario, dirija los recursos, ciertos costos se ahorran, ¿no? Entonces aquí está hablando de esa diferencia, ¿no? De la operación del mercado y del empresario. Dice, el empresario debe de llevar a cabo la sustitución a menor costo, pues si fracasa, regresa al mercado. Entonces, aquí en esta cuestión lo que Coase está hablando es de esa, digamos, si lo que yo estoy produciendo es mayor, el costo de producción de lo que yo hago es mayor del mercado, pues mejor dejo la empresa y regreso al mercado. Entonces, aquí la cuestión es la siguiente. ¿Cuándo va a operar, cuándo va a existir la empresa? Cuando la empresa pueda producir a un precio menor que el mercado. Entonces, esa es la idea. E incluso va a empezar a internalizar las actividades del mercado si y solo si es mucho más barato para el empresario. Dice la incertidumbre y la empresa.
Dice, la empresa es un sistema de relaciones que surge cuando la dirección de los recursos depende del empresario. Entonces aquí se está planteando también una cuestión que es muy importante. Aquí se está viendo a la empresa como una serie o una red de relaciones contractuales. Entonces, en esa medida, por ejemplo, el trabajo que se da en una empresa, pues se siente justo. ¿Por qué? Porque cuando llega un trabajador a pedir un trabajo y está negociando la contratación, se asume que por voluntad propia se somete a las condiciones del empresario a cambio de un salario. Sin embargo, aquí ya no se cuestiona si realmente ese salario puede ser justo, en tanto que la empresa siempre tiene mucho más poder, ¿sí?, que un trabajador o un asalariado, ¿no? Entonces aquí hay una relación de poder dispar. Y si yo contrato con una empresa, me adhiero a lo que me diga la empresa. Y es una cuestión de fuerza, ¿no? Entonces, cuando existen los sindicatos, pues esto ayuda. ¿Por qué? Porque ya es una fuerza laboral que impone un contrato y ciertas prestaciones contra otra fuerza que sería la empresa, ¿no? Pero eso queda de lado y asume que sea como sea, la contratación es justa. Entonces, en ese sistema de relaciones, la empresa no se ve como una relación social, sino se ve como una relación jurídica, ¿sí? Y entonces aquí los que después se verá en algunos otros papers, pues realmente los interesados en el proyecto de inversión son los accionistas, porque ellos son los que tienen el derecho legal de la ganancia de la empresa, ¿no? No así, por ejemplo, los trabajadores. Dice, una empresa se hace más grande en la medida que la empresa organiza las transacciones adicionales. Entonces estamos hablando de eso, de internalizar los procesos, ya sea hacia atrás o hacia adelante. Y se hace más pequeña en la medida que las abandona, ¿no? Si de repente está viendo que cierta actividad que antes realizaba le sale mucho más costosa, pues va a vender esa parte de la empresa, esa división, y ahora va a adquirir eso por parte en el mercado, por ejemplo, ¿no? De los 90 para acá, se ha visto, por ejemplo, que muchas grandes empresas han delegado en otras empresas o en el mercado eh, eh, cuestiones de innovación, por ejemplo, ¿no? Porque pues, es más rentable para ellas delegar esa innovación a alguien especializado que estarse encargando ellas mismas de su investigación y desarrollo, ¿no? Entonces son cuestiones que han pasado y que es interesante remarcar, ¿no? Entonces dice, es posible estudiar las fuerzas del tamaño de la empresa. Entonces vamos a seguirle. Dice, aquí dice Frank Knight, dice, la relación entre eficiencia y tamaño es uno de los problemas más serios de la teoría y es, en contraste con el tamaño de una planta, un asunto de personalidad y accidente histórico más que de principios inteligibles y generales. Pero la cuestión es peculiarmente vital porque la posibilidad de ganancia monopolista ofrece un incentivo poderoso para la expansión continua e ilimitada de la empresa, fuerza que debe ser contrarrestada por otra igualmente poderosa, haciendo que haya eficiencia decreciente. Entonces aquí lo que está planteando Knight es que el límite al crecimiento de las empresas se deriva de una cuestión de eficiencia decreciente. Entonces, este argumento es el fundamental de Coase y vamos a ver cómo lo relaciona. Dice, ¿por qué no lleva a cabo toda la producción una sola empresa grande? Entonces ahí va a poner tres cuestiones. Los rendimientos decrecientes de la función del empresario, ¿no? Que son los costos de administrar, deben de ser igual a los costos implícitos de la transacción en el mercado o de la administración de otro empresario. Entonces, aquí está suponiendo lo siguiente. Si yo tengo un gerente y ese gerente empieza o esa empresa con ese gerente empiezan a adquirir otros negocios relacionados,
Entonces, lo que está planteando aquí es que a medida que va creciendo el número de negocios relacionados, pues la habilidad de ese gerente para administrar va a reducir en términos decrecientes. Y eso va a generar costos, porque ahora ese gerente tiene que administrar, digamos, si antes tenía 5 negocios, ahora tiene que administrar 10 y en esa medida puede cometer errores, entonces eso le va a acarrear costos. Entonces, ¿cuándo voy a dejar de crecer? Cuando los beneficios de ese crecimiento sean iguales a los costos implícitos de esa administración, ¿no? De la pérdida de la eficiencia de la administración. Eso sería el punto 1. El segundo, a medida que aumentan las transacciones, fracasa en ubicar a los factores de la producción en sus usos más productivos, que tiene que ver con esos costos implícitos de su caída de la eficiencia a medida que crece la organización. Es decir, que la pérdida por el desperdicio de recursos es igual a los costos del mercado. Y el punto 3 tiene relación con el precio. O sea, es decir, a medida que voy incorporando actividades y estoy incurriendo en costos porque mi capacidad de administración se encuentra reducida por ese crecimiento de la organización, esos costos se tenían que trasladar directamente al precio de mi producto. Por lo tanto, es la señal fundamental. Si yo llego a tener costos que me lleven a que mi precio sea mayor que el del mercado, en ese momento deja de ser rentable la internalización de más negocios en el control de la organización. Dice, y entonces esto lo llama los llamados rendimientos decrecientes de la administración. Entonces aquí él encuentra o desarrolla su explicación que es coherente con la teoría marshalliana y que retoma los postulados marginalistas, en el sentido los rendimientos decrecientes. Y en general, aquí vamos a hacer una pausa, voy a explicar una cosita en el pizarrón, ya nada más para que quede claro y terminamos la diapositiva. Entonces me voy al pizarrón. Yo voy a tener una función de esta forma. Y esta función es la capacidad de administrar de una persona. ¿Sí? Y entonces acá voy a medir la eficiencia y acá voy a medir la integración vertical. Entonces aquí es claro, es la clásica explicación neoclásica, me voy para acá. Entonces, a medida que yo voy incrementando el número de integraciones, ya hacia adelante, hacia atrás, si voy incrementando 2, si 3, 4, pues ¿qué va a pasar? Que la primera empresa, pues yo voy a poderla, mi eficiencia va a ser relativamente alta, pero en la segunda ya el incremento de la eficiencia ya va a ser esta área. Y la tercera igual, cada vez es menor. ¿Sí? Entonces, esto me da la señal del óptimo de la integración vertical va a ser igual cuando el gain en la eficiencia sea igual a 0. Entonces, esto es a lo que se está refiriendo Coase cuando habla de esa cuestión. Y necesariamente cuando yo llegue al máximo, en donde ya la eficiencia, yo llegué, digamos, a 10 negocios integrados de manera vertical, y ya la eficiencia llega a este nivel, entonces, ¿qué va a pasar si yo sigo integrando
otro tipo de actividades, pues que va a llevar, ahora ya no hay ningún gano en la eficiencia y voy a tener costos de la eficiencia. Entonces, ¿cuándo voy a decidir ya dejar de integrar actividades a mi empresa? Pues cuando esos costos sean iguales a los precios de la producción en el mercado. Entonces, si esos costos son iguales a la producción del mercado, hasta ahí sería el límite en donde yo puedo integrar. Entonces, el costo marginal de la administración tiene que ser igual a los precios de ese producto en el mercado. Entonces, si mis costos marginales de la administración superan al precio de mercado, pues lo que tengo que hacer es dejar de integrar. Si mi costo de la administración, mi costo marginal es menor que ese precio del mercado, pues entonces yo puedo seguir integrando. Entonces aquí me gustaría hacer una, una cita que es Kalecki. Kalecki también en su artículo del riesgo creciente, pues llega a ser muy pues crítico de esta visión y más que crítico creo que es irónico porque él plantea, dice, bueno, si los administradores, si un administrador va perdiendo capacidad de administrar a medida que integra actividades, pues lo lógico es meter no solo uno, sino 10 administradores y ahí se acabaría el problema de cost. Entonces, es irónico, se termina burlando de esta explicación del crecimiento de la empresa. Entonces aquí voy a dejarle y voy a regresar a la presentación. Bueno, entonces acá, ya después de esa explicación, dice Code, la empresa tenderá a crecer en la medida que los costos de organización sean menores y aumente lentamente con un incremento de las transacciones organizadas. Yo creo que se entiende con la gráfica. Dice, en la medida que sea poco probable que el empresario cometa errores y en la medida que sea más pequeño el aumento de los errores conforme se incrementa el número de transacciones organizadas. Y en la medida en que sea más grande la disminución en el precio de oferta de los factores relativo a empresas de mayor tamaño, ¿sí? Entonces, ahí lo que está diciendo es lo mismo, ¿no? ¿Hasta dónde voy a crecer? Bueno, pues entonces que los costos de esa administración no rebasen los precios del mercado en estricto sentido. Seguimos adelante. Dice, parecería que los costos y pérdidas por errores aumentarían con un incremento de la distribución espacial de las transacciones organizadas. ¿A qué se está refiriendo? Pues de que esa empresa no concentre toda la producción en un mismo lugar, sino que, por ejemplo, produzca el chasis en un estado y produzca el motor en otro y ensamble el coche en otro. Entonces, digamos que hay pérdidas en eficiencia por esa distancia física, ¿no? Pero dice, conforme más transacciones, revisa el empresario que deberá hacer en diferente tiempo y lugar. Esto produce una razón adicional del por qué la eficiencia tenderá a disminuir a medida que la empresa se haga más grande. Entonces, esta es otra razón del argumento del por qué el administrador puede perder eficiencia. Sin embargo, como yo les dije, se podría resolver poniendo a un administrador en cada subsidiaria. Bueno, eso lo dice Kalecki. Dice, los inventos que tienen a acercar los factores de la producción, disminuyendo la distribución espacial, incrementan el tamaño de la empresa. Claro, entonces, toda la innovación que tienda a reducir esas distancias implicará una disminución del costo de administración. Entonces aquí plantea, ¿no? Si está el teléfono, el telégrafo, el internet, pues eso va a hacer que sea más rentable internalizar las actividades. ¿Y eso cómo se vería en la gráfica? Pues como una expansión
una expansión de la función de producción hacia arriba. Entonces, eso implicaría que un incremento de las habilidades para administrar o de la eficiencia para administrar del administrador. Dice, todos los cambios que mejoren la técnica administrativa tenderán a incrementar el tamaño de empresa y en esa gráfica pues desplazarían esa gráfica de la eficiencia hacia arriba, haciendo que tenga mucho más capacidad de administrar ese administrador, ¿no? Entonces, explicar los conceptos de combinación e integración, ¿no? Dice, este concepto de empresa puede explicar el crecimiento por estas dos vías, haciendo manejable el total de la estructura competitiva mediante la técnica ordinaria del análisis económico. Entonces, aquí ya está suponiendo que resolvió el problema de la explicación de esa industria agigantada a la que se enfrentaba en los años 30 y que la teoría neoclásica no podía explicar. Bueno, y cita Knight, dice, cuando la incertidumbre está presente y la tarea de decidir qué hacer y cómo hacerlo toma pertinencia sobre la ejecución de la organización interna de los grupos de producción, ya no es cuestión de indiferencia o detalle mecánico. Dice, la centralización de esta función de decisión y control es imperativo. Un proceso de concentración es inevitable. Entonces, aquí lo que trata de decir, bueno, a ver, yo ya expliqué esta teoría, entonces, naturalmente, si los costos, si la incertidumbre es de tal forma que permite a una empresa controlar y disminuir esa incertidumbre, entonces se va a dar un proceso de internalización de las actividades hacia atrás y hacia adelante y se justificaría la concentración a nivel industrial. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ese paper que vimos de Lavini y de Steiner, que argumentan que la concentración se da por una cuestión tecnológica, pues aquí quedaría invalidado, porque lo que dice Coase es que esa concentración se da por el hecho de que las empresas están internalizando los procesos, ¿no? Nosotros podemos ver esa explicación en dos momentos. Aquí las grandes empresas obviamente van a internalizar distintos procesos sobre su cadena de producción si les es rentable hacerlo, si les es rentable controlar. Puede ser incluso que en algún momento, por ejemplo, en la industria cervecera, no haya sido rentable tener los campos de cebada. Sin embargo, se hace por una cuestión estratégica. Entonces, no necesariamente es una cuestión de costo como lo maneja Coase, es una cuestión de estrategia, ¿sí? A veces a las empresas les es rentable perder para ganar mercado al introducir un producto, y entonces no tendría mucho sentido el argumento tan frío, tan mecánico de Coase a decir que todo se hace por un incremento en precios o una disminución de los costos, ¿sí? Hay que ver la parte estratégica del movimiento de las empresas en la industria. Entonces aquí hay que considerar esas cosas. Pero la explicación de Coase aquí es una construcción que le permite, digamos, tener una respuesta para ese crecimiento de la industria en el contexto que se encontraba y que no había una explicación convincente por parte de la teoría neoclásica. Dice, en el margen los costos de la organización dentro de la empresa serán iguales, ya sea a los costos de organización en otras empresas o a los costos involucrados en dejar que la transacción se organice por el mecanismo de precios. Los hombres de negocios experimentarán costos iguales. ¿A qué me refiero? Que en equilibrio va a existir una empresa cuyo precio de producción de los productos sea igual al precio del mercado. Y entonces, si llegara a pasar que el precio del mercado es más bajo que el de la empresa, como vimos, quiere decir que los costos de la administración crecieron por encima de los costos de contratación en el mercado. Entonces, lo que va a existir cuando hay equilibrio, pues va a haber empresas que tengan los costos y los precios iguales que en el mercado.
Y entonces ahí había el mercado, pues sería que las empresas externas a mí producen lo mismo que yo, al mismo precio y al mismo costo. ¿Sí? Entonces, si hay una ventaja, voy a dejar, voy a empezar a producir, o si hay una desventaja, voy a dejar que el mercado lo haga. ¿Sí? Es tan sencillo como eso. Dice, vamos a leer esta cuestión. Aquí hay un concepto que no quiere manejar de la forma como es, y es el concepto de planificación, ¿sí? Entonces, el hecho de que, por ejemplo, Galbraith en los 70 dice que ese crecimiento de las empresas se da por una cuestión de planificación y que el sistema económico en Estados Unidos fue un ejemplo de la planificación. Entonces aquí trata de justificar esa idea de planificación, porque en ese sentido hasta se entendería socialista de esta forma. Dice, es fácil ver que cuando el Estado toma la dirección de una industria que, en su planeación, está haciendo algo que previamente había hecho el mecanismo de precios, lo que usualmente no se percibe es que cualquier hombre de negocios, al organizar las relaciones entre sus departamentos, está también haciendo algo que podía haber sido organizado mediante el mecanismo de precios. Existe pues un punto importante en la respuesta de Durbin, a quienes enfatizan los problemas implícitos de la planeación económica, en el sentido de que los mismos problemas deben ser resueltos por los hombres de negocios en el sistema competitivo. Y dice, la diferencia importante entre estos dos casos es que la planificación económica se impone en una industria, mientras que las empresas surgen voluntariamente porque representan un método más eficiente de organizar la producción. Es un sistema competitivo, en un sistema competitivo existe una óptima cantidad de planeación. O sea, lo que quiso decir es que las empresas planifican. Y el hecho de que el Estado tome la dirección de ciertas industrias, pues sería lo mismo que ciertos hombres de negocios lo hicieran, pero de forma óptima. ¿Por qué? Porque se supone que ellos son los especialistas en realizar la asignación de los recursos. Y que ya vimos aquí que no necesariamente la asignación que se lleva dentro de la empresa obedece al mecanismo de precios. Sin embargo, de alguna manera obedece al mecanismo de mercado, porque si yo estoy produciendo más caro que el mercado, pues no tiene sentido en mi empresa. Mejor que opere el mercado, ¿no? Entonces, si bien hay una planeación, esta planeación se dirige también por ese mecanismo de precios. Vamos a seguir. Y ya es la última. Entonces aquí, en esta última, pues lo único que puse aquí son las definiciones de lo que son los costos de transacción. Entonces son tres: los costos de investigación e información, los costos de negociación y decisión, y los costos de vigilancia y de ejecución. En otras palabras, tengo costos de hacerme de la información, tengo costos de realizar los contratos y quedarme con los proveedores o no. Y la segunda, la última, ya que hice el contrato, pues tengo que pagar por vigilar que se hagan esas actividades. Y segundo, si se llega a incumplimiento, pues tengo que ejecutar el contrato. Y eso implica gastos legales. Entonces estos son los costos de transacción. En algunas otras, algunos profesores confunden estos costos con costos, por ejemplo, de transporte. El costo de transporte no es un costo de transacción, ¿sí? El hecho de contratar cualquier cosa fuera de la organización implica un costo de transacción, ¿sí? Entonces vamos a ver, vamos a discutir esto el próximo jueves y voy a seguir subiendo videos, pero vamos a tener estas tres lecturas y esta que ya es de la siguiente parte. Bueno, entonces nos vemos el jueves y les mando un saludo. Hasta luego.